Bienvenido a Mentes del Abismo, un canal donde lo desconocido no es un obstáculo, sino una invitación. Aquí nos sumergimos en los secretos más profundos del universo y de la mente. Si te intrigan los misterios que la ciencia aún no ha podido resolver, suscríbete ahora. Activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia lo invisible. Hoy nos adentraremos en un misterio que ha fascinado a la humanidad durante generaciones. Un misterio que no se puede tocar, ni ver, ni escuchar, pero que, sin embargo, define la existencia misma. Hablaremos del nacimiento de todo, del origen de cada estrella, cada planeta, cada átomo que compone nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea. Hablaremos del Big Bang, un fenómeno que desafía la imaginación, un instante donde la nada se transformó en todo, donde la realidad comenzó a desplegarse desde un punto infinitamente diminuto hasta llenar lo que hoy entendemos como universo. Antes del Big Bang no existía el tiempo, no existía el espacio, no existía siquiera la materia. Todo lo que conocemos, todo lo que somos, estaba contenido en un solo punto de densidad infinita. Un punto tan diminuto que nuestra mente apenas puede concebirlo. Este punto era un universo en potencia, cargado de energía, esperando el instante preciso para desplegarse, para expandirse, para dar origen a la realidad tal como la conocemos. Imagina por un momento un instante donde no hay antes ni después, donde no hay arriba ni abajo, donde el concepto mismo de existencia es inexistente. En ese silencio absoluto, en esa nada total, contenida en un único punto, se encontraba el germen de todo lo que vendría después. Entonces, de manera abrupta y a la vez inevitable, algo ocurrió. No fue una explosión en el sentido que conocemos, no fue un estallido que lanzara fragmentos al vacío, porque no había vacío ni espacio en el que lanzar nada. Fue una expansión del espacio mismo, un estiramiento de la realidad que se propagó a velocidades inimaginables. En un instante, el universo comenzó a inflarse, y con él surgieron el tiempo y el espacio, dos conceptos que hasta ese momento no tenían sentido. Este momento es difícil de imaginar, pero podemos acercarnos a él a través de la física, de las ecuaciones que describen cómo la energía y la materia se comportan en condiciones extremas. Los científicos han reconstruido, a través de observaciones y teorías, los primeros instantes del cosmos, y lo que han descubierto es tan extraño que desafía la lógica cotidiana. En los primeros fracciones de segundo, la temperatura era inimaginablemente alta, miles de millones de grados, y la densidad era tal que cada centímetro cúbico contenía más masa que millones de soles juntos. Partículas fundamentales surgían y desaparecían en un baile frenético, como si la realidad misma estuviera experimentando con sus propias leyes. En ese caos primigenio, el universo comenzó a organizarse. La energía se transformó en partículas, y las partículas comenzaron a formar átomos, las primeras estructuras estables de la materia. Cada átomo que hoy forma nuestro cuerpo fue una vez parte de ese tumulto cósmico, una chispa en el fuego inicial que dio origen a todo. Es imposible no sentirse pequeño al contemplar esto. Cada estrella que brilla en el cielo, cada galaxia que se extiende más allá de lo que nuestros telescopios pueden captar, es un eco de aquel instante primordial. Pero más allá de la ciencia, hay una poesía intrínseca en este relato. El Big Bang no solo explica cómo comenzó el universo, también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre la conexión que tenemos con algo mucho más grande que nosotros. Somos, literalmente, hijos del cosmos, partículas de un universo que decidió expandirse, que decidió existir, que decidió crear. Y sin embargo, incluso con todo el conocimiento que hemos acumulado, permanecen preguntas que desafían la comprensión. ¿Qué causó la expansión inicial? ¿Qué había antes del Big Bang, si es que el antes tiene algún significado? Algunas teorías sugieren que nuestro universo es uno entre infinitos, parte de un multiverso donde los Big Bangs ocurren continuamente, creando y destruyendo realidades de manera infinita. Otras sugieren que el tiempo mismo podría ser una ilusión, una consecuencia de nuestra percepción limitada, y que el universo siempre ha existido de alguna forma, sin principio ni fin. Cada descubrimiento que hacemos abre nuevas preguntas, y cada respuesta nos enfrenta a lo sublime y lo insondable. En medio de todo esto, nuestra capacidad de asombro es lo que nos permite acercarnos al misterio sin desintegrarnos ante su magnitud. Mirar hacia el cielo y comprender que todo comenzó con un instante infinitesimal nos obliga a reevaluar nuestra propia importancia. Somos infinitamente pequeños en comparación con la vastedad del cosmos, y, al mismo tiempo, somos los únicos capaces de contemplarlo, de entenderlo, de maravillarnos ante su belleza y su misterio.
Cada galaxia, cada estrella, cada átomo, cada pensamiento que tenemos. Todo es resultado de ese momento inicial, de ese suspiro del universo que transformó la nada en todo. Mientras más nos adentramos en este misterio, más nos damos cuenta de que no se trata solo de ciencia, sino de experiencia, de emoción, de la capacidad humana de maravillarse frente a lo incomprensible. La ciencia nos da las herramientas para entender cómo sucedió, pero la emoción nos conecta con el significado profundo de que existimos, de que somos parte de este gran tapiz cósmico. El Big Bang nos enseña que el universo es dinámico, que está en constante evolución, que nada es estático. Nos enseña que lo que hoy parece imposible o incomprensible es solo una etapa en un proceso mucho más vasto. Nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, incluso en el vacío más absoluto, la posibilidad de creación siempre existe. Somos testigos de un milagro continuo, de un proceso que comenzó hace 13.800 millones de años y que aún sigue desarrollándose, expandiéndose, transformándose, creando nuevas estrellas, nuevas galaxias, nuevas formas de materia y energía. Y mientras contemplamos este universo en expansión, también contemplamos nuestra propia existencia, nuestro propio viaje, nuestra propia capacidad de imaginar, de crear y de comprender. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción, es un reflejo de ese instante inicial, un eco de la primera expansión, una manifestación del misterio primordial que nos dio todo lo que somos. Y así, mientras seguimos explorando, mientras seguimos cuestionando, mientras seguimos maravillándonos, comprendemos que el Big Bang no es solo un evento en el pasado. Es un recordatorio constante de que el universo está vivo, de que la creación es continua, y de que nosotros, como seres conscientes, somos una parte integral de este proceso eterno. Cada vez que miramos hacia el cielo estrellado, estamos conectando con ese primer suspiro del universo. Cada vez que sentimos asombro o admiración, estamos resonando con la energía que dio origen a todo. Somos polvo de estrellas que piensa, que siente, que se pregunta, que busca comprender su propio origen. Y en esa búsqueda, en ese acto de contemplación, nos acercamos un poco más al misterio. Nos convertimos en exploradores del abismo, en testigos de lo inimaginable, en parte del gran relato cósmico que comenzó con un instante, con un suspiro, con un Big Bang que cambió la nada en todo. Mientras el universo continuaba expandiéndose, los primeros instantes tras el Big Bang parecían caóticos e inabarcables, una danza frenética de energía y partículas que desafiaba cualquier lógica humana. Cada fracción de segundo que pasaba era un capítulo completo en la historia de la creación, un momento cargado de potencial y transformación. La temperatura era inimaginable, y la densidad era tal que el concepto de vacío carecía de sentido. Sin embargo, en medio de ese caos primordial, surgieron patrones invisibles, leyes fundamentales que comenzarían a regir la estructura del cosmos. La gravedad, la fuerza que más tarde daría forma a planetas y estrellas, empezó a influir en la materia, atrayéndola y organizándola de maneras sutiles pero profundas. Las partículas se agrupaban, se fusionaban, se separaban, siguiendo un guión cósmico que aún hoy los científicos apenas comienzan a comprender. Cada átomo de hidrógeno que se formó, cada electrón que encontró su lugar alrededor de un núcleo incipiente, fue un paso hacia la creación de estructuras más complejas, hacia la aparición de la luz y de la materia que daría origen a todo lo que conocemos. Durante millones de años, este universo joven siguió expandiéndose, enfriándose gradualmente, permitiendo que los primeros núcleos de helio se formaran a partir de la fusión de protones y neutrones. Cada uno de estos pasos fue un milagro de precisión, un equilibrio tan delicado que cualquier desviación podría haber impedido la existencia de galaxias, estrellas o planetas. En ese tiempo primigenio, las fluctuaciones de densidad dieron lugar a la primera estructura del cosmos, pequeñas regiones donde la materia comenzaba a concentrarse, mientras otras permanecían casi vacías. Estas semillas de materia serían los precursores de las galaxias, cúmulos de estrellas y sistemas planetarios que aparecerían millones de años después, pero que en aquel instante solo eran potenciales, infinitesimales irregularidades en un océano de energía primordial. La luz, que en un principio no podía propagarse, comenzó finalmente a viajar libremente cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los átomos se formaran y el plasma primordial se disolviera. Este momento, conocido como la recombinación, permitió que el universo se volviera transparente por primera vez, dejando que la radiación cósmica de fondo impregnara el cosmos, un eco antiguo del Big Bang que aún hoy podemos detectar y estudiar con nuestros telescopios más avanzados. Esta luz,
que viaja a través del tiempo y el espacio, es un mensaje silencioso de aquellos primeros instantes, una memoria de la expansión inicial, un testimonio de que todo comenzó con un único punto cargado de energía infinita. A medida que pasaban cientos de millones de años, la gravedad empezó a formar las primeras estrellas, pequeñas pero intensas, fusionando átomos de hidrógeno en helio y liberando energía en formas de luz y calor que comenzarían a dar vida al universo visible. Cada estrella que nacía era un faro de creación, un horno cósmico donde se fabricaban los elementos que algún día formarían planetas, océanos, atmósferas y, finalmente, la vida. Estas estrellas, a su vez, se agrupaban en galaxias, enormes estructuras que contenían miles de millones de estrellas y cuya complejidad desbordaba cualquier imaginación humana. Cada galaxia era un testimonio del orden que podía surgir del caos, de la armonía que podía emanar del vacío primordial. Pero incluso mientras el universo adquiría forma y estructura, permanecían misterios insondables. La materia oscura, invisible e intangible, comenzaba a revelar su influencia, atrayendo galaxias y dando forma a cúmulos enteros sin que pudiéramos verla. La energía oscura, un concepto aún más enigmático, aceleraba la expansión del universo, desafiando toda intuición sobre cómo debería comportarse la materia y la energía. La combinación de estas fuerzas desconocidas con la materia visible creó un escenario donde la realidad misma parecía estar escrita en un lenguaje que apenas estamos comenzando a descifrar. En medio de todo esto, la vida aún no existía, pero las condiciones para su aparición empezaban a gestarse. La fusión nuclear en las estrellas producía elementos cada vez más complejos: carbono, oxígeno, nitrógeno, elementos esenciales para la vida tal como la conocemos. Cada explosión estelar, cada supernova que marcaba el final de una estrella, liberaba estos elementos al espacio, sembrando el cosmos con los bloques fundamentales de la existencia. Así, el universo se transformaba en un taller continuo de creación, donde la materia se mezclaba y reorganizaba, donde la energía se convertía en estructuras cada vez más complejas, preparando el escenario para los mundos que algún día albergarían vida. Es fascinante contemplar que todo lo que vemos hoy, desde los sistemas planetarios hasta los organismos vivos más simples, es el resultado de procesos que comenzaron en ese primer instante de expansión. Cada estrella que brilla en el cielo es hija del Big Bang. Cada átomo de nuestro cuerpo lleva en sí la memoria de esos primeros momentos de creación. Pero el universo no es solo materia y energía. Es también un escenario de leyes y patrones que nos permiten comprender su comportamiento. La física, la química y la astronomía nos dan herramientas para explorar estas leyes, pero cada descubrimiento abre nuevas incógnitas. Nos enfrentamos a preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Qué originó la singularidad inicial? ¿Qué existía antes del Big Bang, si es que el concepto de antes tiene sentido en este contexto? ¿Estamos solos en un universo donde la vida es posible solo en condiciones extraordinariamente precisas? Cada una de estas preguntas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra relación con el cosmos y con el misterio que lo rodea. En este viaje, no podemos evitar sentirnos pequeños, diminutos frente a la vastedad del espacio y la enormidad del tiempo, pero también poderosos, conscientes de nuestra capacidad de contemplar y comprender, de preguntarnos y maravillarnos. Somos testigos de un proceso que comenzó hace miles de millones de años y que continúa desarrollándose ante nuestros ojos. Cada galaxia que descubrimos, cada exoplaneta que detectamos, cada fenómeno cósmico que estudiamos, es una página más en la historia infinita que comenzó con el Big Bang. La ciencia nos permite rastrear este origen, reconstruir la secuencia de eventos que dio lugar al universo tal como lo conocemos, pero la experiencia de contemplarlo va más allá de los números y las ecuaciones. Hay un componente emocional, una sensación de asombro que nos conecta con algo más grande, algo que trasciende nuestra vida individual. Cada vez que miramos el cielo nocturno y vemos un punto de luz distante, estamos conectando con aquel instante inicial. Cada estrella es un recordatorio de que la creación es continua, de que el universo es dinámico y está en constante evolución. En el fondo, comprender el Big Bang es comprendernos a nosotros mismos. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada pensamiento, cada latido del corazón, es un eco de aquel primer suspiro del universo. Somos producto de procesos cósmicos inimaginables, y al mismo tiempo somos los únicos capaces de contemplarlos, de maravillarnos ante ellos, de preguntarnos sobre su significado. Mientras seguimos explorando, mientras seguimos estudiando, mientras seguimos buscando respuestas, nos damos cuenta de que el misterio no disminuye, se expande.
Cada descubrimiento nos revela nuevas capas de complejidad, nuevas preguntas que desafían la comprensión, nuevos horizontes que nos invitan a seguir adelante. Y en ese viaje, en esa contemplación, encontramos algo que va más allá de la ciencia, una conexión profunda con la totalidad del universo, una comprensión de que somos parte de un relato mucho más grande, un relato que comenzó con un punto infinitamente pequeño y una expansión que dio origen a todo lo que existe. Cada momento de nuestra vida, cada pensamiento, cada emoción, es parte de esa historia cósmica. Es un reflejo del proceso continuo de creación que comenzó con el Big Bang. Somos polvo de estrellas que piensa, que siente, que busca comprender su origen, que se maravilla ante la vastedad del cosmos y la infinitud del tiempo. Y al contemplar esta verdad, al sumergirnos en este misterio, nos damos cuenta de que el universo no es solo un escenario donde ocurren fenómenos, sino un relato vivo, una historia que continúa desarrollándose y en la que todos nosotros somos protagonistas y testigos a la vez. Cada estrella que nace y muere, cada galaxia que se forma, cada átomo que se reorganiza, es un capítulo más en la narrativa infinita de la existencia. Y mientras seguimos observando, mientras seguimos preguntando, mientras seguimos maravillándonos, comprendemos que el Big Bang no fue solo un instante en el pasado, sino un proceso que nos sigue afectando, que nos sigue formando, que nos sigue recordando nuestra conexión con la totalidad de la realidad. Cada descubrimiento científico, cada reflexión filosófica, cada emoción que sentimos al contemplar el cielo estrellado, es un eco de aquel primer instante de creación. Un recordatorio de que el universo es un misterio que nos invita a explorar, a cuestionar, a imaginar y a maravillarnos. A medida que el universo seguía expandiéndose y enfriándose, comenzaron a formarse las primeras estructuras complejas, y con ellas surgieron los secretos que desafían la comprensión humana hasta nuestros días. Lo que hoy llamamos galaxias, cúmulos de estrellas, nebulosas y sistemas planetarios, se originó a partir de diminutas irregularidades en la densidad de la materia, fluctuaciones casi imperceptibles en el cosmos primitivo. Estas irregularidades se ampliaron con el tiempo gracias a la gravedad, dando lugar a un entramado de materia que se convertiría en los gigantescos y majestuosos sistemas que pueblan nuestro universo observable. Cada estrella que vemos hoy, cada planeta, cada cometa, es hija de esos primeros murmullos de materia que surgieron en los instantes posteriores al Big Bang. Pero incluso mientras la ciencia nos permite reconstruir estas etapas con ecuaciones precisas y modelos matemáticos, permanecen incógnitas profundas que escapan a nuestra comprensión. La materia oscura, que constituye aproximadamente el 27% del universo, sigue siendo invisible y detectable solo por sus efectos gravitacionales. La energía oscura, que parece acelerar la expansión del cosmos, es aún más misteriosa, representando alrededor del 68% del contenido total del universo. Juntas, estas fuerzas invisibles sostienen y modelan el universo, y sin ellas, nada de lo que conocemos existiría tal como lo conocemos. Imaginar la influencia de la materia y energía que no podemos ver ni tocar nos recuerda lo limitado de nuestra percepción y la vastedad del misterio que nos rodea. Mientras el universo crecía, las estrellas comenzaron a nacer y morir, y con cada muerte estelar, la materia se recicla, se reinventa. En el núcleo de estas estrellas, los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio comenzaron a formarse, desde el carbono y el oxígeno hasta el hierro y el oro, elementos esenciales para la vida y para la creación de planetas como el nuestro. Cada átomo de estos elementos que encontramos en la Tierra, cada molécula que compone nuestro cuerpo, fue una vez parte de una estrella lejana que explotó hace miles de millones de años. Somos literalmente polvo de estrellas consciente de sí mismo, partículas del cosmos capaces de reflexionar sobre su propio origen. Sin embargo, la expansión del universo no se ha detenido, y mientras las galaxias se alejan unas de otras, se mantiene un misterio que intriga a los astrónomos: el destino final del cosmos. Algunos modelos sugieren que la expansión podría continuar indefinidamente, llevando al universo a un estado frío y oscuro, donde las estrellas se apaguen y la materia se disperse hasta el olvido. Otros proponen que la gravedad podría revertir la expansión, causando un colapso cósmico, un Big Crunch, que podría reiniciar el ciclo de creación una vez más. Estas posibilidades nos muestran que el Big Bang no es un evento aislado en el tiempo, sino un punto de partida en un relato dinámico, un proceso que aún continúa y cuya conclusión permanece envuelta en misterio. Entretanto, la vida comenzó a encontrar su camino en lugares remotos y aislados, en planetas y lunas donde las condiciones lo permitían. La química compleja, alimentada por elementos nacidos en estrellas muertas, dio lugar a las moléculas precursoras de la vida. Cada célula que existió en la Tierra, cada forma de vida que ha surgido y desaparecido,
es el resultado de un proceso cósmico iniciado hace más de 13.800 millones de años. Esto nos lleva a reflexionar sobre la extraordinaria improbabilidad de nuestra existencia. Cada átomo de carbono, cada molécula de agua, cada proteína compleja es una consecuencia directa del Big Bang y de los procesos que siguieron. Sin la precisión de la expansión inicial, sin la formación de átomos, sin la creación de estrellas y la dispersión de sus elementos, la vida no habría sido posible. La existencia misma es un testimonio de la armonía que puede surgir del caos, de la organización que surge de la nada, de la belleza que emerge de lo incomprensible. Pero mientras contemplamos esta maravilla, también debemos reconocer nuestra propia limitación. Nunca podremos observar el instante exacto del Big Bang, nunca podremos experimentar el primer momento en el que el espacio y el tiempo surgieron. Solo podemos reconstruirlo, interpretarlo y maravillarnos ante su magnitud. La ciencia nos permite viajar mentalmente a esos primeros segundos, a esos primeros instantes de expansión, pero siempre habrá un velo de misterio que nos recuerda que el universo es más grande, más complejo y más extraordinario de lo que nuestra mente puede abarcar. En este abismo de conocimiento y desconocimiento, surge una sensación profunda de humildad y asombro. Comprender que somos parte de un proceso cósmico continuo, que cada célula de nuestro cuerpo contiene la memoria de aquel primer instante, nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción que sentimos está entrelazada con la historia del cosmos, con la expansión inicial que dio origen a todo lo que existe. Y mientras más aprendemos, más nos damos cuenta de cuánto queda por descubrir. Cada galaxia que exploramos, cada fenómeno que estudiamos, cada teoría que formulamos, es un intento de descifrar el lenguaje del universo, de entender las reglas que lo rigen y, al mismo tiempo, de maravillarnos ante su misterio. La curiosidad humana, esa fuerza que nos impulsa a mirar hacia el cielo, a cuestionar la realidad y a explorar lo desconocido, es un reflejo directo del Big Bang. Así como el universo se expandió desde un punto infinitesimal hasta la vastedad que conocemos, nuestra mente se expande a través del conocimiento, buscando comprender y conectar con la totalidad del cosmos. Cada descubrimiento científico, cada observación astronómica, cada hipótesis teórica nos acerca un poco más a entender la magnitud de aquel primer instante, pero también nos recuerda la infinita complejidad del universo. Los secretos que la materia y la energía esconden aún son innumerables, y mientras más investigamos, más nos acercamos a la certeza de que nunca alcanzaremos un conocimiento absoluto. Y quizás ese sea el verdadero regalo del Big Bang, no solo la creación de todo lo que existe, sino la invitación a explorar, a cuestionar y a maravillarnos. Cada estrella que brilla en el cielo, cada galaxia distante, cada fenómeno cósmico extraordinario, es un recordatorio de que formamos parte de algo mucho más grande, algo que comenzó con un instante infinitesimal y sigue desarrollándose, expandiéndose y transformándose ante nuestros ojos. En la inmensidad del cosmos, nuestra vida parece efímera, pero al mismo tiempo, nuestra capacidad de comprender y sentir nos convierte en testigos conscientes de la maravilla más extraordinaria, la existencia misma. La expansión del universo, el nacimiento y muerte de las estrellas, la creación de galaxias, todo esto no es solo un proceso físico, es una narrativa épica que nos invita a reflexionar sobre el significado de nuestra existencia, sobre nuestra conexión con el todo y sobre la belleza de lo desconocido. Cada vez que miramos el cielo estrellado, estamos contemplando los ecos del Big Bang, los susurros del primer instante que dio origen a todo. Cada destello de luz que nos llega desde una estrella distante es un recordatorio de que el universo está vivo, en constante movimiento, y que nosotros, como seres conscientes, formamos parte de este proceso cósmico eterno. Y mientras seguimos explorando, mientras seguimos buscando respuestas, comprendemos que el universo no tiene límites conocidos, que cada descubrimiento es solo una puerta hacia nuevas preguntas, que la magnitud del misterio nos invita a continuar, a profundizar, a maravillarnos. El Big Bang nos enseña que la creación no es estática, que la existencia es un flujo continuo, que cada átomo, cada estrella, cada galaxia es parte de un proceso interminable que comenzó hace miles de millones de años y que aún se desarrolla. Al contemplar esta verdad, al sumergirnos en la historia del universo, sentimos una mezcla de humildad y grandeza, de asombro y pertenencia, porque comprendemos que somos polvo de estrellas consciente de sí mismo, parte de una historia que trasciende nuestra vida y nuestra comprensión, y que, sin embargo, nos involucra directamente, nos toca, nos forma y nos conecta con todo lo que existe. A medida que contemplamos el universo desde nuestra pequeña perspectiva, comprendemos que cada instante de su historia está tejido con hilos de misterio, energía y asombro. El Big Bang, aquel primer suspiro que dio inicio a todo lo que existe,
no solo creó el espacio y el tiempo, la materia y la energía, sino que también sembró la posibilidad de conciencia, la chispa que permitió que seres como nosotros surgieran para observar, reflexionar y maravillarse ante la magnitud de la creación. Cada átomo de nuestro cuerpo es un testimonio de aquel instante primordial. Cada pensamiento que tenemos es un eco de la primera expansión. Cada emoción es un reflejo de la complejidad que se desarrolló a partir de aquel diminuto punto de densidad infinita. Al mirar el cielo estrellado, sentimos una conexión que trasciende nuestra vida cotidiana, una conexión con la historia misma del universo, con su evolución continua, con los procesos que han ocurrido durante miles de millones de años y que continúan ocurriendo incluso mientras respiramos y pensamos. Cada estrella distante, cada galaxia lejana, cada rayo de luz que nos llega desde el pasado, es un recordatorio de que somos parte de algo vasto, dinámico y extraordinario. Somos polvo de estrellas consciente, partículas del cosmos que se preguntan sobre su origen y su destino, que buscan comprender y encontrar significado en la infinita extensión del espacio y del tiempo. La ciencia nos permite reconstruir la secuencia de eventos que siguió al Big Bang, cómo la energía se transformó en partículas, cómo estas partículas formaron átomos, cómo los átomos se agruparon para formar estrellas y galaxias, cómo las explosiones estelares produjeron los elementos que eventualmente formarían planetas y vida. Pero incluso con todo este conocimiento, el universo sigue siendo un misterio. La materia oscura y la energía oscura constituyen la mayor parte del cosmos, y aún no comprendemos completamente su naturaleza ni su influencia. La expansión del universo continúa acelerándose, desafiando nuestras intuiciones más profundas sobre la física y el destino final del cosmos. Cada descubrimiento científico abre nuevas preguntas, y cada pregunta nos acerca más al entendimiento, pero también nos recuerda la magnitud de lo desconocido. En este contexto, la existencia humana adquiere un significado especial. Somos los únicos conocidos capaces de reflexionar sobre nuestro origen, capaces de contemplar la inmensidad del universo, de maravillarnos ante su complejidad y de buscar conexiones entre nosotros y el cosmos. Cada pensamiento consciente, cada acto de exploración, cada observación del cielo, es un acto de participación en la narrativa cósmica que comenzó hace más de 13.800 millones de años. El universo, en su vastedad y misterio, nos invita a cuestionar, a imaginar y a crear. La expansión continua, la formación y muerte de estrellas, la evolución de galaxias, todo ello es un proceso interminable de transformación y renovación. Y en medio de esta vastedad, la vida surgió, evolucionó y se convirtió en la conciencia que ahora contempla el origen de todo. Somos testigos de un milagro continuo, de un proceso que comenzó con un instante infinitesimal y que se manifiesta hoy en nuestra capacidad de admirar y comprender. Cada célula de nuestro cuerpo, cada molécula de nuestro cerebro, cada pensamiento que surge, está impregnado de la historia cósmica, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande, algo que trasciende nuestra existencia individual y nos conecta con la totalidad del universo. La poesía del Big Bang no reside solo en su explicación científica, sino en la implicación profunda que tiene para nuestra comprensión de la existencia. Cada vez que sentimos asombro ante la magnitud del cosmos, cada vez que nos preguntamos por nuestro lugar en él, estamos participando en un diálogo silencioso con el universo, un diálogo que comenzó hace eones y que continúa desarrollándose. La historia del Big Bang también nos enseña sobre la fragilidad y la maravilla de la vida. La precisión de la expansión inicial, la formación de átomos, la creación de estrellas y planetas, todo ello formó un delicado equilibrio que hizo posible la existencia de organismos conscientes. Cada vida, cada pensamiento, cada emoción es un milagro de probabilidad cósmica, una manifestación de la extraordinaria complejidad que emergió del instante inicial. Reflexionar sobre esto nos invita a valorar nuestra propia existencia, a comprender que somos una manifestación directa de la historia del universo y que, en nuestro intento de entenderla, participamos activamente en su narrativa. Cada descubrimiento que hacemos, cada teoría que formulamos, cada telescopio que apuntamos al cielo, es un intento de desentrañar los secretos que el Big Bang dejó impregnados en la estructura misma del cosmos. Y sin embargo, el misterio permanece, recordándonos que la maravilla no reside solo en lo que podemos conocer, sino en lo que aún nos escapa, en los secretos que nos invitan a seguir explorando y a mantener viva nuestra curiosidad. Al contemplar el universo, sentimos una mezcla de humildad y grandeza. Humildad ante nuestra pequeñez en comparación con la vastedad del espacio y del tiempo, y grandeza por nuestra capacidad de pensar, de cuestionar, de maravillarnos y de participar conscientemente en la historia cósmica. Somos polvo de estrellas que reflexiona sobre sí mismo.
Partículas del cosmos que comprenden su propia existencia y buscan significado en la magnitud del universo. Cada estrella que vemos es un recordatorio de la expansión inicial. Cada galaxia distante es un testimonio de la continuidad de la creación. Cada fenómeno cósmico nos habla de la complejidad y la belleza que surgieron de un instante infinitesimal. Y mientras contemplamos todo esto, nos damos cuenta de que el universo no solo es un escenario donde ocurren fenómenos, sino un relato vivo, una narrativa que nos incluye, nos transforma y nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. La expansión continua, la formación de nuevas estrellas, la dispersión de materia y energía, todo ello nos recuerda que la creación nunca se detiene. El Big Bang no fue un evento aislado en el pasado, sino un proceso que sigue manifestándose en cada rincón del cosmos. Cada galaxia, cada estrella, cada átomo, cada pensamiento y emoción consciente es un reflejo de ese primer instante, un eco de la explosión primordial que dio origen a todo. Al reflexionar sobre esta conexión, comprendemos que somos parte de un flujo interminable de creación, que cada acto de conciencia es un acto de participación en la narrativa del universo. Cada descubrimiento científico, cada observación del cielo, cada reflexión filosófica, nos acerca un poco más a entender nuestro lugar en esta vastedad infinita. Sin embargo, la belleza del Big Bang también reside en su misterio, en la imposibilidad de conocerlo por completo. La materia oscura, la energía oscura, la naturaleza exacta de la singularidad inicial, el destino final del universo, son enigmas que nos recuerdan que la maravilla del cosmos no puede ser completamente aprendida, sino experimentada, contemplada y admirada. Somos testigos y partícipes de un milagro que comenzó hace miles de millones de años y que continúa desarrollándose, expandiéndose y transformándose ante nosotros. Cada vez que miramos el cielo, cada vez que sentimos asombro, cada vez que cuestionamos y buscamos comprender, estamos conectando con aquel instante inicial, con la chispa primordial que dio origen a todo. El universo es un relato continuo, y nosotros somos tanto observadores como protagonistas de esa historia. La expansión del cosmos, la creación de estrellas y planetas, la evolución de la vida y la aparición de la conciencia, todo ello es un proceso que comenzó con un punto infinitesimal y sigue desplegándose en formas que apenas comenzamos a comprender. Al sumergirnos en este relato, sentimos una mezcla de admiración y humildad, de asombro y pertenencia, porque comprendemos que formamos parte de algo mucho más grande, algo que nos trasciende y nos conecta con la totalidad del cosmos. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada pensamiento, cada emoción, es un recordatorio de la maravilla de la creación, de la continuidad de la expansión, de la infinita complejidad que surgió de aquel primer instante. Y mientras seguimos explorando, cuestionando y maravillándonos, comprendemos que el Big Bang no fue solo el origen del universo, sino el origen de nuestra capacidad de contemplar, de pensar, de sentir y de maravillarnos ante la magnitud del cosmos. Somos polvo de estrellas consciente, partículas del universo capaces de reflexionar sobre sí mismas, de buscar significado y de conectarse con la totalidad de la existencia. Cada mirada hacia el cielo, cada pensamiento profundo sobre el origen y el destino del cosmos, es un acto de participación en esta historia épica que comenzó con un instante infinitesimal y continúa, desplegándose ante nosotros. Y en esa participación, en esa contemplación, encontramos algo que trasciende la ciencia, un sentido profundo de conexión, de asombro y de pertenencia a algo mucho más grande, algo que nos invita a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir maravillándonos ante la infinitud del universo y la eternidad del misterio que lo rodea.